Bien, ahora sí, entonces estamos en vivo Sí. en este ciclo de entrevistas que se llaman Simples Felices Mortales. En solo un poquito de contexto para compartirles de por qué estamos haciendo esta entrevista con Alba. Yo soy Male Truco, soy psicóloga y hace 8 años me dedico a procesos de reorientación profesional con adultos, o sea, personas que inician un camino en su trayectoria profesional y en el medio se dan cuenta que quizás no les termina de convencer o no les termina de gustar o buscan un cambio. A veces es una reconfirmación de su propia carrera y hay veces que no, que es ir hacia otro lugar. Y en esos intercambios y en esas consultas que he tenido, hay algo que se repite mucho de esto de, ¿es posible vivir de lo que a uno le gusta? Y en eso, en este mundo en el que vivimos, vivir significa poder pagar la renta, llenar la Exacto. heladera, comer la vida que uno quiere. Entonces, dije, me voy a buscar a todas las personas comunes y corrientes que estén en el mundo, que vivan de su trabajo, o sea, que sean felices con lo que hacen, y entender qué significa ser feliz en su trabajo y conocer su historia y su trayectoria y cómo pudieron hacerlo, que nos pasen la receta. Y así es como llegué a Alba a conocerla. Así que, Alba, antes que nada, gracias por este espacio, por la oportunidad, y te voy a pedir, bueno, que te presentes y nos compartas quién sos y a qué te dedicas. Bueno, gracias a ti por invitarme. Soy Alba. Esto de ponernos etiquetas, sobre todo una persona como yo, como ya me iréis conociendo un poco, con muchos intereses y muy curiosa, es difícil, pero yo he llegado un poco a definirme como contadora de historias. Porque, por un lado, soy escritora y de ahí también pues, cuento historias de ficción, pero también trabajo mucho con mis clientes el storytelling, el contar historias, su propia historia, porque yo me dedico a la comunicación estratégica. Entonces, cualquier persona, sobre todo en los casos que tú comentas, ¿no? Quieren vivir de lo que les gusta, dejan algo que, pues normalmente un trabajo de oficina o algo por cuenta ajena, y de repente se ven que tienen muchas ideas en la cabeza, pero no saben aterrizarlas. Pues ahí un poco yo les ayudo a contar esa historia para después ya sea o vender o crear una comunidad o el objetivo que tenga. O sea, que en ese sentido sería pasar de una relación de dependencia a emprender. Totalmente, totalmente. Yo he trabajado desde que estaba estudiando en la universidad, empecé con las famosas prácticas y desde entonces siempre he trabajado por cuenta ajena hasta hace un año, o sea que sí, relativamente nueva en esto del emprendimiento, pero como bien dices por ahí, el emprendimiento no significa que vivas de tu emprendimiento. Emprender al final es llevar a cabo una actividad por ti mismo diferente, a veces se vive, otras veces no. Entonces, si nos quedamos con esa definición, yo soy emprendedora desde hace mucho tiempo, pero viviendo solamente de mi emprendimiento, pues hace un añito. Ay, hermoso para celebrar ese primer año. Sí, 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 estamos ahí ya de aniversario. Me encanta. Y, Alba, ¿querés contarnos un poquito cómo llegaste a esta instancia? O sea, ¿qué estudiaste? Si estudiaste algo, ¿no? ¿Cómo fue tu formación? ¿Qué experiencia fuiste teniendo en el mercado laboral? Sí, a ver, yo siempre he estado relacionada con el mundo de la comunicación desde pequeñita, desde que a mí me enseñaron a escribir, yo escribo y soy también muy apasionada de la lectura, y así que no sorprendió a nadie en mi casa cuando estudié periodismo. Y después de periodismo estudié, porque soy, como yo digo, muy adicta a la formación, entonces de ahí pasé a publicidad y relaciones públicas y me he seguido formando y me sigo formando. Pero bueno, los estudios, digamos, formales de universidad es periodismo y publicidad y relaciones públicas. Y cuando terminé la carrera, pues siempre mi trabajo está relacionado, primero fue medios de comunicación, prensa, televisión y radio. Después me pasé al mundo de la comunicación corporativa, trabajando para una organización del gobierno, hasta que llegó ese punto de, con 20 y pocos años, tenía toda mi vida ya hecha. Prácticamente, no sé allí, pero en España existe la figura del funcionario, que es tú apruebas unos exámenes y tienes el mismo trabajo ya para toda la vida asegurado. Entonces, claro, esa mentalidad no es la mía. Yo no era funcionaria, pero casi, porque trabajaba para el gobierno y tenía, si hubiese querido, el mismo trabajo. Claro, yo empecé a agobiarme, digo,
yo soy muy joven, vivo además en un sitio muy pequeño y el mundo es muy grande. Así que me lancé la manta a la cabeza y me vine a Londres. Dejé todo, dejé el trabajo, y me vine con mi pareja a Londres y de eso ya hace 11 años. Y toda una aventura, porque claro, venirte a otro país, empezar de cero en otro idioma, cuando te dedicas a la comunicación como yo, es difícil, porque aunque tu nivel de inglés sea bueno, que tampoco era mi caso, tienes que competir con los nativos. Entonces nunca vas a hablar como ellos. Yo en 11 años nunca he perdido, por ejemplo, mi acento español. Es difícil. Entonces fue como un paso atrás. Tuve que dejar el mundo de la comunicación y me metí en el mundo de la educación, porque yo también tenía el máster para poder ser profesora y estuve 3 años trabajando de profesora de español. Un mundo que me apasionaba, pero yo siempre tenía en mi cabeza de, Alba, tienes que volver de alguna forma a la comunicación porque es lo tuyo, yo lo echaba mucho de menos, hasta que cuando ya mi nivel de inglés mejoró, pues metí cabeza otra vez, pero esta vez en el mundo de las agencias. He pasado por varias agencias hasta que llegué a una internacional, Dentsu, que tiene oficinas en todas partes del mundo, y ahí estuve 7 años. Y en esos 7 años, además, trabajando, pues eso, clientes internacionales, el mundo de las redes sociales, y hubo un momento que yo me iba quemando y me iba quemando hasta que dije, no puedo más. Y ahí fue cuando me lancé. ¿Qué pasa? Que esto es un resumen. Y hubo un momento que haces clic, que es cuando dices, tengo que romper. Pero antes de eso hay mucha incertidumbre, hay mucho, ¿vale? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque si dejas el trabajo, ¿cómo vas a pagar la factura? Hay un tiempo ahí en el que empiezas a emprender, pero no dejas el trabajo para ver cómo funciona. Por eso yo digo un año, pero es un año del 100% a mi emprendimiento. Pero antes de eso, pues probé muchas cosas, no me atreví a dejar el trabajo, ese miedo que tenemos todos, es normal. Totalmente. Ahí quería hacer como un doble clic primero en esta historia de antes, o sea, en el momento que te fuiste a Londres, cuando esto tenías como todo resuelto, ya sabías de que ibas a trabajar toda tu vida, no había mucho ahí que dudar o definir. ¿Y te acordás qué fue lo que te hizo decir como, no, no, esto no puedo seguir por acá porque no soy yo, ¿no? Como no es que este camino esté mal, es que no tiene que ver conmigo. Exacto. En mi casa el trabajo me gustaba, no es que no me gustara, pero era todo, como te decía, con 20 y tantos años, toda la vida resuelta, iba a hacer lo mismo toda mi vida, viviendo en el mismo sitio donde nací. Y creo que en este caso a mí me ayuda mucho mi pareja, porque él tiene una mentalidad como yo de conocer mundo, de vivir de manera más libre y al empezar esa relación, al cabo de, no sé, al año o así, o un poquito más, decidimos que ni él estaba bien, ni yo estaba bien, y digo, bueno, pues para no estar bien ninguno de los dos, pues vamos a probar, porque cambia mucho la situación si, por ejemplo, él o yo, uno de los dos, hubiese estado a gusto, o en su trabajo, o en donde vivíamos, pero como no era el caso, pues era más fácil que entre los dos nos empujáramos el uno al otro. Arriesgarse juntos. Sí. Y había algo en esto que vos contabas de como, como que estaba todo bien, pero que no estaba alineado a quien vos eras o como a tus valores, ¿no? Como esto de, vos ya sabés que a vos te usan muchas cosas. Bueno, y este era un trabajo para siempre igual, ¿no? Como había cierta disonancia entre la vida o el estilo de vida que vos querés llevar y que tiene que ver con quién sos y la propuesta de ese trabajo en concreto, ¿no? Como que algo ahí no macheaba. Exacto, porque además este último, el que ya dejé para irme a Londres, era un trabajo, sí, de comunicación, pero muy corporativo. Dentro del gobierno, todo muy, muy cerrado. Y claro, yo soy una persona muy creativa. Y dentro de la comunicación hay tantas ramas, hay tantas formas de hacer las cosas, que yo todavía ahí desconocía mucho todo el tema del emprendimiento y esto, cómo vas a vivir y ser tú tu propia jefa. Todavía yo eso no estaba en mi cabeza. En mi cabeza entonces lo que quería era un cambio. Quería conocer mundo, quería nuevas experiencias y ese primer cambio fue más de vida en general que laboral.
Ya cuando dejé, sí, O sea, otro país, otro idioma, otra moneda, todo distinto. 100%. Yo soy bastante radical cuando tomo decisiones, entonces es un poco como el todo o nada, que yo sé que a veces en el gris también se vive bien, pero yo a veces soy un poco radical. Pero también a veces hay que tomar así las decisiones, porque si no siempre te quedas viviendo en el miedo y en la incertidumbre y no avanzas. Total, total. Y bueno, y después llegaste a Londres, te instalaste ahí, arrancaste, digamos, con esta, y como decís, como con ciertas dificultades, sabiendo que, bueno, que comunicación era lo tuyo, pero a mí me gusta decirle como trabajos de proceso, ¿no? Como trabajos de transición. Como bueno, mientras tanto voy haciendo lo que sé y que me da confianza también con el idioma para volver a la comunicación. Y mientras transitaste ese tiempo de docencia, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿O qué fue como algo que dijeras, esto es un aprendizaje para cualquier trabajo, digamos, como sé que no es el ideal o el que me encantaría tener en este momento, pero es el que necesito para llegar a ese que sí quiero? A mí me dio muchas habilidades, como llaman las soft skills, que he podido utilizar a lo largo de toda mi trayectoria laboral, porque el hecho, por ejemplo, de trabajar con alumnos, yo trabajaba con adultos, mis alumnos no eran ni niños ni adolescentes. Me ha servido mucho ahora que trabajo con clientes, todo lo que aprendí lidiando con ellos me ha servido ahora para mis clientes. Me sirvió también, yo soy una persona que tiene un sentido de la orientación horrible, horrible. Si no hubiese sido por Google Maps, no sé cómo lo hubiese hecho en los primeros años. Y mi trabajo consistía en ir a diferentes empresas en todo Londres, donde yo daba las clases de español a trabajadores de esas empresas. Entonces, gracias a ese trabajo conocí Londres como la palma de mi mano, porque tenía que estar viajando todo el día y también me sirvió muchísimo eso. El hecho de conocer más la cultura británica, porque claro, mis alumnos eran todos británicos, y también me sirvió a mí para espabilarme con el idioma, o sea que aprendí muchísimas cosas y de hecho me costó cuando tuve que tomar la decisión de volver, porque por un lado mi corazón decía, quiero volver a la comunicación, pero luego claro, le coges cariño a tus alumnos, van sumando los años y llega un momento en el que tomar la decisión cuesta, y a mí me costó porque no era que estuviese trabajando en algo que odiaba, o como yo decía al principio, bueno, yo estaba mentalizada cuando llegué que a lo mejor tenía que trabajar o en hostelería o en tienda, en lo que saliera, pero no fue el caso. Al final acabé trabajando en algo que también me gustaba, pero no era donde estaba mi corazón. Claro. Qué lindo eso que decís, ¿no? Como de, me gusta, pero sé que no me termina de completar o de llenar, ¿no? Como que, y hay veces que pasa un montón esto de, me gusta esto que hago, o sea, como no tengo un problema con lo que hago, pero no me llena, ¿no? Hay Sí. algo más que yo necesito para sentirme plena y para completar en este trabajo. Así que me encanta, gracias por traernos esto. Y ahora sí, yendo un poquito más como a este momento de transición o el más reciente, digamos, me encantó esto que traías de que fuiste emprendiendo a medida que seguías con tu trabajo, porque eso también es algo que a quienes quieren pasar de trabajar por cuenta ajena o relación de dependencia a emprender, bueno, a veces es un abismo, ¿no? Entre una cosa y la otra, y requiere también de mucha como disciplina, o sea, información propia, bueno, qué es lo que necesito, qué número tengo que tener a fin de mes para tener la vida que quiero, cuánto estoy dispuesto como a flexibilizar y ir haciendo como pequeños pruebas, como vos hiciste, me parece lo más sabio de todo. Pero te quería preguntar como cuál fue el momento en el que dijiste como, bueno, yo puedo, ¿no? Como evidentemente puedo encarar este nuevo desafío, digamos. Bueno, en realidad ese momento al 100% no llegó porque una siempre tiene sus dudas, tiene problemas de, como dicen, del síndrome del impostor, pero claro, es lo que tú dices, hay que hacer esas pruebas. Primero hay que conocerse muy bien a sí mismo, porque yo, por ejemplo, soy una persona que me ayuda mucho el emprendimiento, muy organizada, muy productiva con las tareas, sé organizarme muy bien, pero tengo amigas que son todo lo contrario y eso es algo que tienen que trabajar
si vas a emprender y vas a ser tú tu propia jefa, porque tú vas a tomar todas las decisiones y esto de, ay, no, voy a empezar a las 11 de la mañana. Vale, vas a empezar a las 11 de la mañana a trabajar, pero vas a terminar a las 10 o a las 11 de la noche, porque los primeros años requieren mucho sacrificio. Esto de, porque tú pienses que no tienes jefe, vas a trabajar menos horas, es mentira, al revés. Trabajas muchas más horas porque tienes que hacerlo al principio todo tú sola. Luego ya cuando las cosas van bien te puedes permitir ir delegando tareas, cosas que no te gustan o cosas que se te dan peor, pero al principio casi todos tenemos que hacer todo. Y entonces son muchas horas al final al día. Si no estás segura, mejoras esta prueba y si no eres capaz de sacrificarte no solo económicamente, sino de tiempo, de quitarte ocio, a lo mejor de pasar menos tiempo con tus amigos o con tu familia, porque realmente los primeros años son duros. Total, total, sí, requiere, como decís, como este sacrificio, ¿no? Todo tiene su costo, digo yo. Exacto. Como, sí, obvio, está buenísima la vida de el emprendedor, la emprendedora, trabajar por tu cuenta, de elegir tus clientes. Pero bueno, también es un costo que uno está pagando por no tener lo otro, ¿no? Exactamente. Yo digo que en esta vida todo es o tiempo o dinero, pero es una de las dos cosas. ¿Cuál de las dos estás dispuesta a invertir también, no? Exacto. Al principio, porque no vas a tener dinero, tienes que invertir todo tu tiempo y ya después cuando empieces a tener dinero, pues podrás pagar por cosas. Totalmente, totalmente. Me encanta. ¿Y te acordás, eso que quería volver un poquito como a ese momento en el que, no sé, o te llegaban clientes por tu cuenta o no sé si primero como arrancaste con los libros, como cómo fue ese momento? ¿Qué fue como la evidencia que tomaste como para decir yo esto puedo hacerlo sola y por mi cuenta? En realidad es un poco la gente la que tú tienes que estar muy abierta de mente y saber escuchar muy bien a la gente. Porque al final vas a tener, sobre todo que al principio, pivotar mucho y ser flexible. Entonces, como tú decías, yo soy escritora y empecé, al final la escritura también es un emprendimiento, porque salvo que vayas poco de la mano de una editorial tradicional, y aún así también vas a tener que emprender, porque esto daría para otra conversación, las editoriales no invierten en tu promoción y en tu comunicación, entonces al final es algo que vas a tener que hacer tú. Si te lo quieres tomar en serio, claro. Entonces, claro, yo empecé con el emprendimiento de mis propios libros. Como evidentemente me dedico a la comunicación, pues yo me muevo muy bien, empecé a salir en los medios de comunicación, yo hacía mis estrategias de marketing y de ahí, de forma totalmente natural, conocí a muchos escritores y ellos me escribían y me decían, Alba, ¿cómo lo has hecho para salir, que te entrevisten en la tele? ¿O cómo lo has hecho para hacer esta campaña en Instagram? Y de ahí dije, bueno, a lo mejor aquí hay un emprendimiento. Es la comunicación, pero orientada a escritores. Y así estuve 2, no, 3 años. Y van saliendo solos, que ese fue un error en que caí, que ya evidentemente no me pasa, que te acostumbras, porque puede ser por suerte, o porque lo que tú haces hay muy poca gente que lo hace, o porque empiezas a coger buena fama, que te empiezan a llegar a ti los clientes. Y entonces te relajas y no los buscas, porque dices, va, si como llegan, ¿qué más da? Pero ese es un error grave que desde el principio, aunque lleguen, tú tienes que salir siempre y exponerte y buscar más clientes porque no sabes cuánto te va a durar eso, cuánto tiempo se van a quedar contigo, depende también del servicio que ofrezcas, puede ser algo más, un proyecto más puntual o algo más continuado en el tiempo. Y estuve así varios años y ahí estaba combinando las dos cosas. Lo que pasa es que hubo un momento en el que dije, es que solo escritores es limitarme demasiado, porque yo donde más disfrutaba era creándole toda la estrategia para vender su libro. Y una vez que ya estaba la estrategia, a mí ya no me interesaba ejecutarla. Ya no me divertía tanto. A mí lo que me divertía era, pues eso, tener todas las ideas, la creatividad para montar la estrategia. Y ahí pivoté y dije, vale, ¿y si en vez de escritores me voy a empresas? Porque claro, una empresa te da muchísimas más posibilidades, tienen más dinero también que los escritores. Y ahí pivoté y fue justo casi también cuando dejé el trabajo, cuando dije, vale, si lo lo voy a hacer en serio. Y coincidió casi el pivote de cambiar de sector con el dejar el trabajo. Tremendo.
Y para las empresas, ¿qué tipo de empresas trabajas? Pues trabajo pequeñas y medianas. Lo que pasa es que otra vez me ha pasado lo mismo que con los escritores. De manera natural, hay muchos emprendedores como yo que necesitan toda la estrategia de comunicación, de crear su marca personal desde el principio. Y entonces ahí me uní con mi pareja porque él es diseñador. Entonces también tenemos como un servicio, que eso sí lo hago con él porque él es el que hace toda la parte visual y todo, y yo me centro en comunicación. Pero claro, evidentemente no le vas a pedir lo mismo a una empresa que a un emprendedor que está empezando. Pero me llegan también de forma natural porque, claro, cuando ven lo que tú haces, al final tú eres el escaparate. Cuando ven lo que tú haces tú con tu marca personal, cómo comunicas, dicen, vale, yo quiero eso. Y llegan. Sí, creo que sos tu mejor contadora de tus historias, justamente. Todo tu valor, tu energía, quién sos. Y en definitiva, las personas quieren trabajar con personas. Sí. Entonces, poder, esto de que tanto se habla como de humanizar las marcas, bueno, más cuando sos vos tu propia marca, ¿no? Es muy importante. Exacto. Justo hoy he estado en una formación esta mañana y una de las personas que estaban viéndola como yo, al final teníamos preguntas y respuestas y preguntaba, ¿no os da miedo la competencia o sobre todo los que trabajáis en el sector creativo, que os plagien o que os copien las ideas? Y yo ahí salté y dije, realmente no, porque yo sé que hay más gente que hace comunicación o que hace lo que hago con mi marido, la parte de branding y crear la marca desde cero. Pero como yo, Alba, solo hay una. Como yo comunico, soy yo. Como yo hago las cosas, como yo pienso, ahora que estamos mucho con la inteligencia artificial, las ideas que yo tengo son mías. Entonces, a mí la competencia nunca me ha preocupado. Ay, me encanta que lo traigas porque también es uno de los miedos de las personas que por ahí piensan esto en emprender o incluso de buscar otro trabajo en relación de dependencia, decir, bueno, no soy la única persona que tiene este título o que tiene esta formación o esta trayectoria, pero hay algo que a uno lo hace único y ese Sí. es el famoso diferencial y que es re importante uno como producto en el mercado laboral, independientemente si es emprendedor o trabaja en relación de dependencia, porque te van a elegir por quien vos sos y por también lo que vos puedas mostrar que sos, ¿no? No Exacto, solamente por eso yo también he trabajado con personas que no querían emprender, pero sí que querían empezar a trabajar su marca personal dentro del mercado laboral. Pero, es decir, por ejemplo, no necesitas un logo para estar en el mercado laboral, pero sí que tienes que tener una presencia diferente, algo que te haga única, ya sea por cómo comunicas, cómo tienes estéticamente, si estás en LinkedIn, que es el canal sobre todo para dentro del mercado laboral, pero en todos los canales, el ser coherente, es decir, siempre tener la misma foto, siempre tener el mismo nombre en todos los sitios, que la gente cuando te vea, por ejemplo, a mí cuando ven algo rosa casi siempre saben que soy yo. O en su stack, saben cuál es el logo de Eco y en cuanto ven el logo, que es como eso, pues las ondas de un Eco, saben que es mío, no necesitan ya ver mi cara ni mi nombre, saben que soy yo. total, total. Y última pregunta como para ya ir cerrando, no te quiero robar más tiempo, pero sí, preguntarte como qué es lo que se viene. Ahora, bueno, estás cumpliendo un año. ¿Te imaginabas así hace un año cuando dijiste listo, chao, renuncio? Como qué aprendizajes de este año y qué es lo que se viene? Pues la verdad, el aprendizaje mayor es ser muy flexible y estar muy abierta, saber escuchar bien y saber adaptarse. Porque yo, por ejemplo, empecé, bueno, como dije, de los escritores pivoté a empresas y emprendedores, pero estaba yo sola. Y hace unos meses, cuando decidí unirme con mi marido, montamos otra cosa que no es Eco, no es solamente Alba, otra cosa diferente que va tan bien, porque, claro, son muchos años de experiencia de los dos y ya muchos errores que no estamos cometiendo. Así que el siguiente paso va a ser, creo yo, que dejar Londres. ¡Ay, tremenda noticia! Sí, sí, estamos en ello, porque hemos visto que al final, uniendo fuerzas, los dos servicios se complementan tan bien, que es el diseño y la comunicación, que sí, nos apetece dejar Londres ya. Han sido muchos años, para ser los dos tan inquietos, son muchos años ya aquí.
Ah, tremendo. Bueno, me encanta esta nueva aventura y cómo también en esto, ¿no? El trabajo y la vida personal se entremezclan tanto que, viste que hay algunas personas que dicen que, bueno, no, yo soy una persona del trabajo y otra en mi vida. Es imposible para mí. Es como que el trabajo es ese, ese medio para el que después uno tiene la vida que quiere, ¿no? Y entonces, como Exacto. re difícil, por lo menos para mí, o no sé, bueno, por ahí coincidimos con esto, como con la intensidad que nos gusta vivir la vida, de Sí. que unidos y que uno disfrute lo que realmente hace todos los días, o esto, o donde elija vivir. Así que bueno, me encanta escuchar y hacer todo esto. Bueno, Alba, ¿hay algo más que te gustaría como compartirle algún mensaje o algo a esas personas que quizás estuvieron como en las salvas del pasado, esto, que tienen un trabajo que no las llena o que no termina como de completarlas o que están buscando un cambio? ¿Qué le dirías a esas personas? Yo, mis dos mensajes, una, que en esta vida solamente tenemos una y no sabemos cuánto nos va a durar, así que hay que ser valientes. Pero dentro de esa valentía hay que hacer las cosas no a lo loco, sino con un plan. Entonces, hay que saber equilibrar el decir, vale, voy a ser valiente y voy a dar el paso, a decir, vale, tengo que pagar facturas y tengo que hacer cosas. Entonces, ese sacrificio que decíamos, a lo mejor estamos hablando de unos años de transición, pero el tomar el primer paso y tomar la decisión sí que se puede hacer. Y hay que ser valiente y si no tenemos, porque esa es otra, no todo el mundo tiene un ambiente que les apoya, al revés, les machaca de cómo vas a dejar el trabajo y quién te va a contratar ahora o ahora vas a emprender cuando no tienes ni idea, mil mensajes negativos que nos hacen más chiquitas y decir no, nunca voy a dar el paso. No escuchéis nunca eso y ser valientes, porque ya digo que vida nada más que tenemos una. Total, total. Y ahí sumo a esto de como no escuchar esas voces y buscar voces o personas que sí, como esto, ¿no? Lo que inspira a esta entrevista es eso, es como personas que sí lograron lo que vos te gustaría. Entonces, ir, conocerlas, rodearte de otras personas que tienen esa vida que a vos te gustaría, ¿no? Creo que esa es la mejor inspiración también. Eso Así es que muy bueno, importante, por eso yo también animo, ahora que lo has dicho, a unirse a comunidades. Porque si no lo tienes en casa, búscalo fuera, pero es súper importante porque te abren los ojos cuando ves gente que lo ha conseguido o gente incluso que está en el mismo camino que tú y os podéis dar ánimos los unos a los otros, aunque estéis todavía no hayáis dado el paso, súper importante. totalmente, totalmente. Bueno, gracias, Alba, por este espacio, por esta conversación. Ha sido hermoso, súper inspirador conocer tu historia y que saber que ahora vas por más todavía. Eso Ahora vamos a formar, ya daré la noticia cuando nos mudemos, que todavía tardaremos un poquito, pero sí, lo tenemos en mente. Ese va a ser el siguiente paso. adelantar la película y ver en 5 años dónde está Alba. Uy, esperemos en 5 años que sí nos hayamos mudado antes. Bueno, y gracias también a las personas que se sumaron. Este es mi primer vivo, así que es como, nada, estoy ahí como con ese nerviosismo de hacer cosas por primera vez. Así que, gracias también a quienes estuvieron. Ahí que estuvo Norca también, gracias. Ahí Sí, compañera de la Norca, que vi conversación. el mensaje. Y Verónica creo que se acaba de unir. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Gracias a todas y a todos por estar acá, por compartir. Y bueno, si después nos quieren dejar algún mensajito, alguna repercusión, alguna idea que se hayan quedado, sería hermoso. Así que bueno, Sí, gracias. gracias Verónica por esas felicidades. Yo ya he dicho que me voy a convertir en madrina de los primeros directos de las personas y además que me encanta. Un directo tiene otra energía diferente. Totalmente. Bueno, gracias. Chao, Adiós. chao.